poema hablando de sus recuerdos de España y después se sugiere su viaje. No se llegó a mostrar así en cámara, pero sí se sugiere su viaje y se ve cuando ella parte del avión. Se los digo como para cerrar la historia. Quedó suspendida, quedó un poco suspendida. No, buenísimo. Bueno, no sé, a mí me parecía muy fuerte, no sé, por ahí me gustaría escuchar al menos. ¿Les gustó? Si quieren empiezo a hablar yo y después ¿A ustedes les interesa que les cuente sobre la situación, digamos, sobre el tema o sobre el filmar dentro de la unidad? Las dos cosas, es como que sí, vimos eso que estaba como muy acabado, pero sí, ¿cómo fue esto del ingreso? ¿Cómo te resultó? Claro, yo para empezar a hacer el documental me sumé al taller de poesía, así tuve la facilidad de que las chicas que daban el taller de poesía me incluyeron como docente dentro, yo no daba clases, pero con la idea de que iba a hacer un documental, me permitieron hacer un acompañamiento del taller durante varios meses. Entonces en la unidad me permitieron ir, yo como docente, como yo soy docente, entonces bueno, como que quedó ahí que era docente. No se aclaró demasiado qué hacía, entonces esa convivencia en el taller de varios meses me permitió tener como una dimensión más personal, porque también yo me puse a escribir, es decir, participaba del taller escribiendo, y la idea de que iba a ser una presentación de un guión se fue construyendo en esa convivencia que duró varios meses. Y también con posterioridad del rodaje, que fue bastante complejo y bastante acotado, porque el servicio penitenciario nos daba muy pocos permisos de filmación y nos hacía coincidir el tiempo del taller con el tiempo del rodaje, que uno siempre necesita un tiempo previo, un tiempo posterior, es decir, era todo como una especie de maratón que pienso que en un comienzo nos generó como mucha tensión, además interrumpían, es decir, hacían un montón de cosas como para complicar la situación. Y la idea mía era que eso no formara parte del documental, porque me parecía tan importante lo que estaba pasando dentro del taller que no quería, como ellos nos querían quitar la energía a nosotros en el hacer, no quería que eso quedara reflejado dentro del documental. Entonces hice todo lo posible para excluirlo, todo lo que nos pasaba durante el rodaje y en esos momentos. Entonces, después posteriormente a los rodajes, que fueron 6 jornadas de talleres, más algunas actividades que se hacían dentro del penal vinculadas con el taller de poesía, pero aparte del taller en sí, las presentaciones de los libros dentro del penal, fuera del penal. Bueno, las chicas, a medida que iba pasando el tiempo, iban estando en libertad. Bueno, Lidia, la primera historia, ella queda en libertad a los pocos meses de estar en el rodaje. Entonces también eso nos permitió movernos con cada historia por separado. En la actualidad, todas están en la. Ahora, Lili fue la última que salió hace pocos meses. Y está ahora en Tandil. Está en Tandil presentando el documental. Ah, mira. En la facultad de la Universidad del Centro, con María Durán, la profesora del taller. Mira. Nos dividimos. ¿Ustedes trabajan siempre juntas? No. ¿Cómo fue el proceso así como de conocer? El proceso tuvo que ver con que yo conocí este taller en el Centro Cultural Rojas, en una muestra de fin de año, que como la muestra que filmamos, una de las muestras, yo lo conocí, escuché las lecturas de ellas en el taller, vi las fotografías estimoteicas, vi, producción. Y me pareció que era importante poder contar cómo se había llegado a eso. Uno veía en un día, en un rato, ellas venían así en un camioncito como el que dice la película, del servicio, bajaban, leían, hablaban, mostraban, se volvían ahí y desaparecían. Así hasta el año siguiente. Entonces me parecía que era re importante poder contar cómo se construía todo eso, que para mí fue re impactante, digamos, todo, tanto la producción artística como ellas, la forma en que ellas se presentaban en ese espacio. Además era en el Centro Cultural Rojas, que no sé si lo conocen, era en Corrientes, en Capital. Era una salita así por las custodias de civil y toda esta cosa así de que encerradas en una piecita, y yo decía, esto es re fuerte y todo lo que tiene que haber atrás.
Entonces, bueno, de ahí surgió mi acercamiento a la asociación. Yo no pertenezco a la asociación, pero trabajamos muy en conjunto durante 2 años largos, inclusive durante el montaje del documental. El Centro Cultural pertenece a la facultad, a la universidad, ¿no? El Centro Cultural pertenece a la UBA. Y Yo no fui es una ONG, no pertenece a una asociación. Yo no fui, es una ONG. de mujeres. De mujeres y trabajaban en la 3 y en la 31, en este momento en la 31. Son cárceles federales, no son cárceles de 6. Sí. 6 años. Bueno, no sé. ¿Qué historia es? Porque ella me había propuesto que el tema de hoy era migrantes, ¿no? Claro, o sea, nosotras a partir digamos, del acercamiento que tuvimos con Reina, que bueno, acá Viole nos puede comentar un poquito sobre el caso. Y también, bueno, vos decías que había una chica migrante, que ahí la vimos, que ahí vemos 2 en realidad, que bueno, tiene que ver también con cómo funciona, digamos, el aislamiento con las mujeres que están encarceladas y que son migrantes, es decir, que vienen de otros lugares. Y que, por ejemplo, en la 33 nosotros vimos a varias. En la 33 había 2 chicas bolivianas, una chilena, colombianas, había una también. Sí, hablábamos justamente antes de venir a la película, también decía Marcia que la población, digamos, aumenta la población de mujeres no más que la de hombres, pero la proporción como era, y muchas extranjeras, no solo de Latinoamérica, digamos, hay gente que viene de muy lejos, que cae por haber, sobre todo, como decíamos, de mula o haber tratado de entrar o sacar algo, y ahí es donde quedan, la mayoría de las veces sin nadie acá, y después con problemas de idioma también, ¿no? Y eso, no sé si ya escucharon o algo que contaste del caso de Reina, que es un caso así importante porque resume y reúne un montón de problemáticas que después se ven ahí en los penales. Ella es boliviana y es quechua parlante, en general de lo que más habla y lo que más entiende muy poco castellano, y sobre todo vivía en un pueblo muy, digamos, nada urbano de Bolivia, hasta que vino un poco obligada por el marido que estaba acá y se vino a la gran ciudad. Y bueno, la gente del Comité contra la Tortura, de la Comisión por la Memoria, un poco la encontró en una de las inspecciones y lo primero que vieron es que ella no entendía bien castellano. Para todo esto ella estaba detenida con una acusación de homicidio y digamos, había avanzado el proceso judicial, pero jamás le habían puesto un traductor o un intérprete. El servicio penitenciario y el sistema judicial tienen intérpretes de inglés, francés, portugués, pero no tienen ninguno de lenguas originarias. Así que, bueno, eso fue un poco la primera denuncia, el primer debate, el primer reluz a eso, que era este caso, ¿no? Donde ella había firmado un montón de papeles, había hablado más de una vez con algún abogado, con algún fiscal, sin entender casi nada de qué la estaban acusando y sin poder defenderse, digamos. No sé si hay abogados, pero la primera premisa es el derecho a la defensa, y entonces muy poco se puede hacer la defensa de uno si no entiende el idioma. Y bueno, después con la intervención justamente del Comité contra la Tortura y el área también que tiene que ver con pueblos originarios, se consiguió entrar a la cárcel con una intérprete, y también ahí salieron que había, digamos, recorriendo los pasillos y pudiendo hablar, aparecieron más casos, ¿sí? No era el único, pero ahí aparecieron otros casos también de mujeres que hablaban en quechua y otras lenguas que, bueno, estaban en la misma, ¿no? Aisladas, sin defensa, sin entender, bueno, obviamente pobres, mujeres, digamos, había como todos los estigmas sobre ellas, y bueno, y obviamente los sistemas, digamos, ellas ahí están como
a merced del Estado, del sistema penal y del sistema judicial, sin lazos y sin poder, digamos, atender esas especificidades que se dan. Lo mismo suponemos que pasa seguramente con ciegas, con sordas, digamos, hay como un montón de cosas que no hay intérpretes y que no hay formas de traducir. Bueno, eso... No, un poco también, digamos, la presencia de ustedes acá tiene que ver con esta enorme importancia que tiene la posibilidad de visibilizar, de poder, digamos, tener un registro visual o un registro así, digamos, en los medios escritos, ¿no es cierto?, de estos casos que son casos así como muy paradigmáticos. Nosotras la conocimos a Reina y nuestro acercamiento no fue hacia ella, pero también hacia su hija, que nació, digamos, ahí en la unidad, que tenía muchas dificultades para relacionarse con otros nenes, pero a partir de que, por ejemplo, Viole empieza a trabajar desde la agencia de noticias y empieza a vincularse con otras colegas periodistas, a ella decía, bueno, buenísimo que se empiece a ver, ¿no es cierto?, o que se pueda presentar desde otro lugar, esto que siempre ha venido tan estigmatizado, incluso también desde los medios, ¿no? Sería importante que podamos también como ver eso, o sea, cómo, no sé, se me ocurre la democratización de los medios, o no sé si está bien dicho. Claro, o verlo en cuanto a la otro lugar. problemática particular de las mujeres en situaciones retenidas, hay muchas cuestiones que es lo que decía Violeta, lo que decías vos, es decir, en principio, en los últimos más de 10 años, los 15 años, los últimos 15 años, y sobre todo con la crisis de fines de los 90 y principios de los 2000, es el momento en que se acrecienta exponencialmente la cantidad de mujeres detenidas en cárceles, por lo menos como yo lo conocí, federales. Sí. Entonces, la proporción entre hombres y mujeres crece de una manera mucho mayor en las mujeres porque justamente se da la situación de los 90 donde las mujeres muchas veces se hacen cargo de toda la vulnerabilidad social, de toda la problemática digamos, social, económica, familiar, sobre el único sostén del hogar, y son las más expuestas a situaciones absolutamente, muchas veces son delitos muy menores, pero el hecho de que tienen un abogado de defensor de oficio, de que la justicia es muy lenta y que no van a tener nadie que les dé una fianza ni nada, entonces van a cursar por ahí 2 o 3 años de una detención, estando procesadas, y luego su causa termina, digamos, cuando llegan a juicio, les dan la libertad porque ya cumplieron ese tiempo de detención, en el caso de que hubieran sido culpables. El caso de María Ferreira, la señora, la morocha que dice yo no fui, que tanto... Bueno, el caso de ella era inocente, pero estuvo 2 años y medio presa porque ella no tenía, es decir, también habían puesto preso al marido y a los hijos porque tenían un certificado laboral pudieron demostrar que ellos no estaban involucrados, qué sé yo, pero ella y el marido quedaron presos por pobre, porque en realidad en otras circunstancias no hubieran estado ni siquiera detenidos. Y bueno, y yendo al tema sobre todo de las mujeres, la unidad 31 queda, digamos, hay 4 unidades en esa lista. Empieza en una de mujeres y la 3 sigue un complejo enorme de hombres, después sigue uno chiquito de hombres y termina en la 31 que es donde está la planta de madres, es decir, donde están las mujeres que llegan embarazadas o con hijos menores de 4 años, los cuales pueden, según su decisión, tampoco es una obligación, convivir hasta que el chico cumple 4 años. Es decir, 4 años ya cumplidos. Y después hay muchas chicas extranjeras en esta unidad 31. Ahora, uno observaba que, por ejemplo, las visitas, las mujeres son muchísimo menos visitadas que los hombres. Que uno pasaba por las cárceles y veía que en la cárcel de hombres había todo un movimiento de autos, de gente, de mujeres que se acercaban con comidas, con todo. Acá muchas no son visitadas directamente. Teniendo familia, pero no son visitadas, a veces hasta por problemas también socioeconómicos. No pueden pagar un viaje, los chicos quedan cuidados de otros familiares, a veces no tienen familiares que cuiden a los chicos, y entonces por ahí están con un bebé dentro de la unidad, pero los otros hijos, nadie se hace cargo, si les dan una educación. Están repartidos por diferentes lugares. O sea, re vulnerable, y sumado a eso, bueno, yo le decía que había chicas, por ejemplo,
extranjeras. Por ejemplo, había grupos, como decían así, latinoamericanos. Muchas chicas, después había de las europeas, muchas españolas que hacían así como una especie de rancho, ¿no? de solidaridad entre ellas, y también con otras chicas, pero había chicas africanas que ni siquiera hablaban inglés y eran de distintos países que hablaban lenguas diferentes, entonces no se podían comunicar ni entre ellas, embarazadas, con bebitos. Una chica tenía mellizos. Lo que es tener su primer hijo en un país que no manejas ni el idioma tuyo ni el de nadie, y en esa circunstancia van a ser detenciones que van a ser ese tiempo, es decir, que en otras circunstancias no estarían detenidas, pero como el curso de la justicia es tan lento y no tienen ningún tipo de apoyo, muchas veces las chicas españolas que podían manejarse mejor pedían al consulado, pedían que las visiten. Claro, esa obligación de los cónsules, digamos, de las embajadas, de los se hacía, pero todo tan lentamente, a veces ni siquiera recibir cosas mínimas como puede ser una carta, a veces no llegaba una carta, no llegaban, es decir, un aislamiento por encima del aislamiento, un doble aislamiento. Y otra cosa que hablábamos hoy era el tema de, existe una ley que permite el arresto domiciliario para mujeres embarazadas o con niños. Sin embargo, pasa por un filtro judicial que muchas veces no lo autorizan y a veces tienen que ver un poco también los trabajadores sociales, ya que estamos hablando en la casa, estamos en la casa, porque dependen de lo que decide el juez, pero también en base al informe socioambiental que realizan los trabajadores sociales del juzgado, donde van a dar su opinión acerca de si esa persona está en condiciones de cumplir una prisión domiciliaria. A Lidia, la primera historia que vimos, no se la concedieron, pese a que tenía la nenita, que había ella cuando llegó estaba embarazada, y 4 hijos más afuera. Y no se la concedieron por pobre. Es decir, no lo pusieron así, pero que no reunía las condiciones como para una prisión domiciliaria. Entonces tuvo que venir la mamá desde Misiones a quedarse con los hijos de ella. Es decir, toda una situación terrible, y teniendo, digamos, desde el punto de vista de la ley, había una posibilidad, pero desde el punto de vista de la lógica del sistema, no. Sí, otra reflexión sobre esto. Bueno, en el servicio penitenciario bonaerense antes se podía, por lo menos las visitas o las inspecciones, se podía entrar con cámara de foto o filmaciones, pero hace 5 o 6 años que lo prohibieron. Obviamente a los penitenciarios o a los directores no les interesa ni les gusta que se muestre lo que hay adentro. Siempre la excusa es, bueno, hay que preservar la identidad, la seguridad, quiénes son, las caras, digamos. Sería un doble discurso. Uno es el de la seguridad y el otro es que ellos hablan de no estigmatizar. Claro, para que después uno no lo vea por la calle y diga, yo creo que esa estaba presa. Eso por un lado. Bueno, no sé si más o menos así muy rápidamente algunos números que en el servicio penitenciario bonaerense, que son más de 30 cárceles en toda la provincia, tiene espacio, digamos, como reglamentariamente podrían entrar 17.000 detenidos, pero hay 29.000, ¿sí? Hay como una sobrepoblación y hacinamiento así estructural, digamos, imposible, más allá que Scioli promete nuevas cárceles. Después el 60% no tiene condena, o sea, está procesado. Estos casos, como decía Marcia, de que están esperando que llegue la condena, y obviamente esa es la población pobre, digamos, tanto mujeres como hombres, sobre todo jóvenes, ¿sí? Siempre son jóvenes, la mayoría, y bueno, pueden estar años esperando aún, aunque después se los absuelva o se los declare inocentes. Ahí en general no se lo puede declarar inocente, porque si no tendría un juicio el Estado, entonces terminan acordando, bueno, como ya se van en libertad, bueno, terminan con esa condena. Claro, como uno de los casos más paradigmáticos que se conoció hace unos años, el año pasado, que fue el de las hermanas Jara, 2 chicas detenidas, tuvieron más de 2 años y finalmente la condena fue 2 años, como para decir, bueno, ya está, cumplieron, y no decir que eran inocentes y que se cumplieron 2 años por la burocracia judicial. Ahí entonces, digamos, más allá del sistema represivo y autoritario del servicio penitenciario está el problema, la responsabilidad política del sistema judicial.
Y bueno, y después, digamos, con esto pasa, por ejemplo, yo en las inspecciones que pude ir cuando trabajaba en el Comité contra la Tortura, alguna vez pudimos colar una cámara de fotos, un celular, digamos, como tratar de poder registrar y sacarnos, más allá, digamos, las inspecciones se hacen y se hacen entrevistas a todos los internos, digamos, el trabajo ese está planteado y está abierto a hacerlo, pero bueno, más como periodista, buscando la forma de mostrar, de sacar afuera algo más de que lo que son los informes técnicos. Bueno, y digamos, obviamente escenas, imágenes muy tristes, muy terribles, así, digamos, estructuralmente las cárceles que están todas, que se caen, que se inundan, que no tienen luz, que tienen los cables colgando, que están todas despintadas, bueno, todo lo que uno se puede imaginar, pero bueno, la gente encerrada ahí, ¿no? Y también mucha gente con problemas de salud, que no están en las condiciones como tendrían que estar, o todos, digamos, muy amontonados, o las cocinas, bueno, nada, detalles horribles, pero sí me pasó después de tener esas fotos y de que los diarios no las quieran publicar, ¿sí? No había ese, voy a decir, bueno, mirá lo que tengo, es muy difícil para los periodistas o los fotógrafos de un medio entrar ahí, yo puedo entrar, sacarte las fotos, traértelas, y después no había como esa, bueno, a ver, mostremos esto, digo, con la denuncia. Y ahí nosotros también, bueno, como discutiendo qué pasa con esto, no por una cuestión amarilla que querer mostrar, digamos, como pasa a veces con los accidentes o con otras cosas más morbosas de los policiales, pero sí por una situación crítica y clara de denuncia y de cómo se violan los derechos humanos adentro de las cárceles. Y los diarios capaz que más oficialistas no querían pegarle al gobierno, los diarios más opositores tampoco es su discurso el de velar por los derechos humanos de los presos. Digo, cuando un montón de diarios están todo el tiempo diciendo hay que meterlos presos, hay que meterlos presos, de los pibes chorros, digamos, ese discurso es contradictorio con decir miren lo que pasa dentro de las cárceles. Entonces, los mismos diarios, aunque pudiera ser una bomba mostrar cómo se vive dentro de una cárcel, no era un discurso que les interesaba ni una fuente ni una información que iban a tomar. Y bueno, y así, digamos, el intramuro, el de adentro, es ese aislamiento, el de que afuera nadie se entera lo que hay, lo que pasa, lo que falta, lo que eso, sobre todo lo que falta ahí adentro. También por eso, digamos, películas como esta o algunas otras donde pueden mostrar, sacar lo que pasa, más allá de sobre todo cuando estas situaciones y estas experiencias más ricas y más amables también, o más superadoras de la cotidianidad carcelaria, digamos, no solo para las mujeres, digo, porque, por ejemplo, en algunos casos, me voy de tema, pero la radio La Colifata, no sé si conocen, que desde dentro del Borda, una de las puntas o de los objetivos que tiene es dar visibilidad también y dar a conocer la voz de los internos. Entonces sería ideal, por ejemplo, en alguna cárcel también que exista eso, ¿no? Como dar visibilidad y tener relación, conexión, comunicación con lo que pasa afuera. Yo creo que el taller de poesía, con los libros, porque tenías que salir y mostrar y con que también se fomente en ellas la expresión, es una experiencia de eso, ¿no? De poder que haya una comunicación entre muros. Sí, yo pienso que eso, desde ya que la sociedad de la expresión artística es un motor para eso, pero también me parecía importante para el documental que uno pudiera mostrarlo. En este caso es en el taller de poesía, pero yo creo que en cualquier otro taller o en cualquier otra actividad, desde quiénes son, cómo piensan, qué les pasa, es decir, poder mirarse en la historia del otro. Me parece que eso atraviesa además el tema de la poesía, que es un lindo ejemplo, y me parece que sí, que da como un plus, pero que en sí a mí me parecía tan interesante toda la mirada de ellos acerca de lo que les pasaba cotidianamente y que lo podían expresar en ese taller, pero también convivimos con el taller de fotografía, que después, bueno, decidimos como centrar la mirada en uno solo para no dispersarnos y poder
narrativamente que fuera más fluido, pero que también pasaba lo mismo, es decir, que cualquier actividad, bueno, sobre todo artística, pero aunque no fuera artística, movilizaba toda una mirada muy reflexiva, y que por ahí uno a veces está en talleres de poesía fuera de la unidad y por ahí no pasa tanta reflexión, ¿no? Como que había una cosa de potenciar, ¿no? Una cosa de la necesidad de transformar que aparecía potenciando lo que hiciera. Un día por ahí estaban, no sé, preparando el trabajo que iban a hacer para unas tomas fotográficas y era, no sé, recortar telas. Entonces, parecía una pavada desde afuera y desde todo lo que se hacía, se decía, todo lo que se depositaba ahí, era transformador. Sí, otra cosa que me acuerdo ahora que tiene que ver con otra película, no sé si la conocen, Claudia, se la dejé para que en un momento si quieren pasarla, es un poco la historia de una detenida que es muy particular porque estuvo 30 años detenida, más de 30 años, creo que la mujer que más años estuvo, primero por una acusación de un homicidio y después cuando le empezaron a dar una salida transitoria o, digamos, empezó a poder salir, tuvo un pequeño robo donde por reincidencia volvió a estar varios años adentro, porque bueno, porque aparte estaba pobre y no tenía ni dónde ni cómo vivir. Y bueno, y ahí, por ejemplo, esa película muestra también lo estigmatizadas que están las mujeres, ¿no? Como también, digamos, lo fuerte que es para afuera, para la sociedad, para los que están afuera, qué pasa con las mujeres que están, sobre todo el caso de ella, y ella está haciendo un juicio aún hoy a Polka, porque el caso de ella se tomó para la serie Mujeres Asesinas, usando su nombre, su apellido, su documento, un montón de cosas de la causa, incluso falseando, porque ni siquiera es que por lo menos respetaron lo que dice la causa, sino que después hay alguna versión libre. Sin pedirle, sin preguntarle, sin avisarle, sin consultar, o sea, sin nada. Dijeron, a ver, esta presa es una asesina y vamos a hacer la historia y hicieron el guión. Y ella cuenta eso, como también le pareció, ella después se enteró estando ahí adentro, no había tenido ni idea. Pero bueno, esta cosa más morbosa de por qué esa serie buscaba a las mujeres, como una mujer que puede ser madre, que puede ser abuela, que puede tener esta cosa de la vida, cómo puede matar. Y había una cosa ahí como más morbosa y que es también un estigma, ¿no? Una cosita que quería comentar de la película, el tema de la estigmatización de los presos, ¿no? Como acá uno mira a las protagonistas y encuentra esa visión tumbera que es la única que muestra los medios y que parece que uno cae en la cárcel y el tumbero es la cultura. Yo no encuentro que existe la cultura tumbera, pero evidentemente fue para cualquiera. Y a la vez, cuando hablabas de la serie, me acordaba de un programa de televisión. También. Que, que Cárceles. Que te habían llamado para hacer contados. Uno que era Arrepentido, que se llamaba, que era también una serie que se llama una productora colombiana buscando, y además me llamó como si yo fuera, no sé, una castinera de personas que tenían. Vos que conocés mucho, claro, vos querés el caso así, yo quiero que la vida así, pero que esto así, pero que lo otro. No, pero además se centraba en la causa penal, ¿no? Porque un poco es eso también. Lo que ella contaba es esa cuestión de que la persona desaparece y aparece su causa penal. Entonces ya se despersonaliza y lo que se intenta hacer es poner lo delictivo, digamos, un poco así medio lombrosiano, es decir, la persona ya no es persona, pasa a ser el delito que cometió, que quizás ni siquiera lo cometió. Claro. Y si lo hubiera cometido, ¿qué? Si muchas veces decía, yo ya fui juzgada, yo ya estoy acá, yo ya estoy cumpliendo la condena, no me vuelvan a condenar. Ella lo decía a veces en las lecturas que hacía, así como que sentía que había como una cuestión que en un punto era cómo nos presentamos la comunidad, ¿no? Porque retomar esta situación y a partir del reconocimiento
mostrar la transformación, o negarlo también era un sinsentido. Porque también en el servicio penitenciario, en esto que ella decía, muchas veces planteaba, no se puede mostrar lo que ocurre dentro de un penal porque eso ya de por sí es estigmatizar. Y yo digo, es como que ellos ya saben lo que ellos sabían y por eso no quieren que uno lo firme, porque yo pienso que no podrían pensar que uno está estigmatizando a alguien mostrando un taller de poesía. O sea, aparte de que paradójico, porque dentro de las cárceles, taller hay cámaras. También. Está, como que al lugar donde vas, no sé si ustedes se acuerdan que, digamos, incluso no sé si había en los baños cámaras, pero para ellos. Para ellos, exactamente. Así bien delimitando, digamos, el poder y el control, y que esto que es absolutamente codiciado, incluso, digamos, un poder centralizado como se plantea desde el patriarcado, ¿no? Como algo así absolutamente falocéntrico, y que eso es algo que no debe escapar. Pero sí. Y es también, o sea, son las cámaras del servicio penitenciario, que al fin y al cabo son las cámaras del Estado, son las mismas cámaras que están en la calle y que entregan a los canales de televisión para hacer programas en base a eso. No se pregunta Claro. ni el Ahí no se estigmatiza. ni la privacidad, Sí. ni la estigmatización, seguro. Claro, pero la cámara no tiene el sentido. O sea, la cámara, digamos, no está puesto el sentido a qué va ni qué es lo que se quiere construir. Es interesante esto que decía Viole, que en realidad, bueno, vos vas y sacás una foto y la querés presentar, bueno, para denunciar, para visibilizar, y como va en contra, ¿no es cierto?, de un sentido político con claros intereses, eso seguramente nunca va a salir. ¿Cómo la organización, volvemos a este tema de cómo esta organización, sí. Incluso hay muchas veces que los mismos chicos y chicas privados de libertad se comen estos ejes de que lo que pasa adentro no tiene que salir. Nosotros desde la Facultad de Periodismo fuimos a hacer el curso de ingreso a creo que se fue en la unidad 1, y le llevamos unos diarios que habían escrito las chicas de la 8 ya hacía varios años. Y en la parte de atrás el diario tenía como una especie de diccionario de jerga carcelaria, porque había una parte donde se publicaba un diálogo entre dos chicas de la unidad, para que aquella persona que lo leyera y no entendiera alguna palabra, ponían un diccionario con la jerga carcelaria, digamos. Y un chico que estaba ahí en el curso de ingreso lo lee y nos dice, pero esto, ¿cómo van a publicar esto? Estos son nuestros códigos, ¿cómo van a salir nuestros códigos de acá adentro? ¿Y por qué no les explicábamos que justamente la idea era no invisibilizar? Me parecía mal que saliera. Igual en esos momentos, ¿no sería acaso una forma de autoprotección? Y sí, yo creo que En un punto que no sí, tiene ¿no? ese Pero miedo. es porque ellos mismos conocen ese estigma, conocen que esa discriminación y se quieren proteger, digamos. Sí. Claro, bueno, pero ante la falta o sea, todo esto de filmar, por ejemplo, ¿no?, de las imágenes visuales en construcción de discurso, en un momento lo único que, o uno de los pocos lugares donde pueden construir su discurso, ¿no?, también es comprensible que quieran preservarlo. Claro, lo que pasa también es que habría que ver por qué, digamos, esto se plantea como desde un lugar absolutamente peyorativizado, descalificado, y no como una resistencia, por ejemplo, como una resistencia política. Como, bueno, o sea, yo pienso, ¿no? Está digamos, la desubjetivación que existe dentro de las unidades, con el aislamiento, eso de que, digamos, te plantean todo el tiempo, ¿no es cierto?, adentro, o sea, se planifica el tiempo adentro, que bueno, no hay posibilidad de pensarse, entonces muchas veces estas jergas, estos conceptos que surgen, me parece que surgen a la resistencia, de qué modo si no. Y esto es lo que en relación a lo que decía Lili también, cómo ella pudo hablar a través de que pudo empezar a circular la palabra, ¿no? Bueno, incluso el chico argumentaba que estaba mal que esas palabras salieran de cárcel para afuera, porque eran palabras incorrectas, un lenguaje que no había que usar, y bueno, ahí estuvo bueno porque abrió un debate sobre el lenguaje correcto, incorrecto. Claro, ¿quién califica el lenguaje? Inclusive, por ejemplo, para filmar dentro de un penal,
primero después de cada una de las chicas de cada una de las causas. En principio sería que ellas quieran participar, Claro. que el juez las autorice, que el servicio penitenciario les autorice, y después el cómo, cuándo, dónde, todas las instrucciones y demás. Y llegaba un punto en que ellas se sentían orgullosas de lo que hacían, porque para ellas, para Lili, tener su primer libro, que no la pudiera registrar, ella hoy está ahora en la Universidad de Tandil, ya va por la tercera edición, es decir, 3 libros, ella editó 3 libros diferentes, y para ella es algo que es re importante poder contar todo este trabajo que hizo, y para las otras chicas también, y que eso dependiera de estos filtros, donde uno dice, perdieron su derecho a ellas a decidir qué quieren hacer, están detenidas, no es una cuestión de seguridad, porque dentro de un aula que iba a pasar, no había nada que pudiera ser una obstrucción para la justicia o para el servicio penitenciario. Sin embargo, ellas eran las últimas en decidir cómo y cuándo podían ser representadas. Así que llegó un punto en que era como una especie, entre comillas, de complicidad entre ellas y yo, de decir, bueno, por ejemplo, en el taller de fotografía, bueno, no se podía filmar porque un día teníamos que ir a filmar, teníamos todas las autorizaciones, bueno, toda esa burocracia, y vinieron los camarógrafos con unas bermudas por acá. Entonces, hacía 40 grados, bueno, no pudieron pasar. Entonces, como no pudieron pasar, perdimos un permiso con lo que significaba que era un permiso. Bueno, por ejemplo, vieron en el comienzo de la película esa escena de, digamos, el atardecer, Sí. bueno, que para mí, bueno, era re importante. Entonces, después de todos los permisos, cuando terminamos de filmar todo para que no nos dijeran que no otra cosa, dejé el tema de los exteriores. Entonces, cuando vamos a hacer los exteriores, yo digo, yo necesitaría filmar la cárcel de noche, al atardecer. No, de noche no es posible, de noche está prohibido. Entonces, bueno, pero yo justo necesitaría, porque la película empezaría contando la noche y lo que pasa. No, pero es imposible. Bueno, que si es posible, que si es imposible, que se haga la nota, que vuelva la nota. Ya todo lo demás sería filmado. Entonces, tanto tardó que dijeron, se puede hasta las 8 de la noche, que en verano era de día. Pero cuando me dieron la autorización, ya era otoño. Pasó tanto tiempo que entonces, bueno, ya dije, buenísimo, las 8 de la noche es de noche, así que ya está. Bueno, ya ahí, sin decirles nada, total, para la burocracia ya habían autorizado lo que ellos decían que estaba bien. Bueno, vamos a firmar y era el frente. Ahora, ¿cuál era el frente de la cárcel? Si la cárcel era como un hexágono, ¿y cuál es el frente? El costado, más adelante. Adelante lo que había eran los coches de todos los guardiacárceles y los penitenciarios. Parecía, no sé, una escuela, qué sé yo qué parecía. No se veía nada de la cárcel, estaba tapada por los autos. Entonces fuimos a un lateral y empezamos a filmar a que atardeciera. Ponemos la cámara, empezamos a filmar. En un momento aparece uno que era no sé qué, el jefe de guardia, no sé yo qué, y empieza a filmar. No se puede filmar, que esto no está permitido porque esto no es el frente. Sí es el frente, no es el frente, que el exterior, que si no es el exterior, que por seguridad. Bueno, la cámara filmaba, la discusión, 20 minutos, el sol bajó, seguimos hablando de qué era el frente, qué no era el frente, qué era el exterior, qué era alrededor, qué sé yo, una cosa así bien, esas conversaciones circulares que no terminan nunca. Bueno, sí. Bueno, ahí levantamos la cámara, nos vamos y me dice, ¿pero usted sabe que usted puede ir detenida por hacer esto? Yo me reí, porque de verdad me parecía ridículo que me estuviera diciendo eso. Y me miró así medio, yo no sé si era como que se dio cuenta de que lo filmamos igual o no, nunca lo supe, y ahí quedó. Y te fue, y ya está. Pero hay que seguirles un poco la lógica. Bueno, pero sí, o sea, digamos, este desgaste, es ¿Qué un te parece? desgaste. Ahora me río, pero no era muy agradable. En el momento, como que sí. ¿Cómo continuaste? O sea, Sobre esa todo con la amenaza de que podía quedar verdad. Yo lo único que aparte de que hacer sabes que no te sacan la cámara, nunca sabes cómo va la Claro, bueno, la cámara. Leandro, que hacía cámara, me decía, yo el cassette me lo ponía, pero no se lo daba. Y encima tuvimos que cambiar el cassette, porque en un momento se nos terminó el cassette. Así que cuando él vino, yo estaba sola, y él estaba buscando el cassette, y yo con la cámara, y él todo este historia del frente, no frente, el exterior, quiero el exterior. Toda una discusión. Pero es un tema, porque digamos, nosotros también el año pasado fuimos y teníamos que esperar y no nos dejaron Ni que hablar, se me ponía a hablar del calor de la luna y del cielo en la noche, porque siempre
empezaba ya una clave más poética, derrapaba. Así que bueno, hasta el momento fue toda una cuestión técnica de qué era el límite de la canción. No, bueno, hablando de todo eso de los permisos, qué sé yo, bueno, lo que se ve mucho igual en el documental y como que fuerza también el de filmar y de dejar afuera todo esto, que es todas las violencias y de como preservar el material de lo biográfico, de la vida, ¿no? de estas chicas y cómo, o sea, cómo estaba presente también el taller como llave, como excusa, como acceso a la vida de las chicas. No, en el momento en el que es Lili la que lee por la radio, sí. Ella tuvo que pedir un permiso también para hacer eso. Ustedes tuvieron todo. Pedimos un permiso, sí. Teníamos la hora para ir a grabar, íbamos a ir a Radio Nacional, me habían invitado al programa de Tom Lupo, un programa de literatura. Como ella no podía ir de noche, porque la bendita noche que no se puede de noche, entonces era que como el programa iba de noche, íbamos a ir a grabar a la tarde. Pero también Radio Nacional tenían problemas con el horario, bueno, no coincidieron la burocracia de la Radio Nacional con la burocracia del servicio penitenciario, y cuando le dan el permiso ya no teníamos el estudio de grabación, por una hora de diferencia. Entonces ahí se terminó, yo digo, se terminaron los permisos, se terminó todo, yo digo, ellas tienen un teléfono, digo, estaba el otro programa que también ella le interesaba y también quería, digo, bueno, que tengo una entrevista por radio, lo grabamos, nosotros vamos a la radio, a mí no me van a pedir permiso para nada y a vos te grabamos por teléfono, listo. Y fue esa digamos, la alternativa frente a ver que lo otro era imposible. Porque, y una cosa que estuvimos 2 meses con permiso después, yendo que no, que sí, que la fecha, que no la fecha. Bueno, y otra cosa que también pasaba, que para mí tenía mucha... Yo excluí todo lo que nos pasaba, es decir, como la enunciación del documental no incluye toda esta cuestión, porque me parecía que ellos también jugaban al boicot de no dejarnos hacer. A ellas no dejarlas hacer el taller y a nosotros no dejarnos hacer el documental. Entonces estábamos filmando y llamaban a uno, no sé si ustedes se dan cuenta, pero bueno, muchas veces una estrategia, además de que era interesante desde lo audiovisual, el plano corto, también una manera de aislar las situaciones, porque estaban sentadas 6, la llamaban a una, la llamaban a la otra, entraba una, salía la otra. Si uno viera el material en crudo, era una cosa que caótica. Entonces, y yo creo que lo hacían en parte a propósito, después terminaba el taller a las 5 de la tarde, 5 menos cuarto golpeaban la puerta. Nos tenemos que ir. A alguien le importaba que hiciera un documental, menos ni por ella ni por nadie. Entonces me parecía que si yo le daba espacio a esto, estaba como sacando la potencia de lo que se estaba haciendo dentro. Entonces me parecía que era mucha más respuesta que el documental se hiciera igual, que todo eso desapareciera, ¿no? Como ellas intentaban hacer desaparecer el documental, y yo hice desaparecerlo para ellas. Sí, casi no parecen guardia cárceles, hay un poco. Bueno, ellos tampoco no te dejaban, sino para que se ve de espalda, se ve porque vamos a grabar audios. Y entonces destapamos la cámara. Después vinieron a mirar qué hacíamos y tapamos la cámara. Entonces era así, vamos a ver el gato y el ratón. Sí. No, aparecieron cuando las chicas salieron a hacer la exposición. No, y en un momento en el penal pasa una penitenciaria. Claro. Que eso para mí estuvo muy bueno porque digamos, es una mirada tan humana que estoy acá desde las chicas, que cuando aparece la penitenciaria, a mí por lo menos pasó como, ay, chicos, están en la cárcel. O sea, en un momento como que era un taller de literatura donde había un montón de gente, digamos, trabajando situaciones difíciles, pero es tan humano, digamos, de la empatía como lo muestran. Lo que pasa es que había cuestiones de producción que era, esto no se puede, esto no se puede, eso no se puede, no. Y después era, ¿cómo cuento esto? Porque por momentos yo decía, esto es un taller dentro del centro cultural. Esto es un centro cultural de muy buen nivel. Entonces, ¿cómo contamos esto? Y bueno, entonces ahí empezás a buscar recursos y también son como situaciones donde vos no sabés, digamos, desde ellas tampoco las querés exponer a situaciones. Pues ellas te decían, una me decía, dame la cámara, yo estoy dentro del pabellón. Digo, no, porque después cuando esto salga afuera, la que no tendrá problemas sos vos, no solo yo. Vos también no tendrás problemas, porque ¿cómo filmaste adentro? Por más que no te vea nadie, ¿cómo filmaste? Ellos sabían manejar cámara.
Entonces, tampoco hagamos una situación que después te genere un problema. Entonces, vayamos a buscarlo, digamos, también del sistema, pero sin que te genere algún problema. ¿Por qué ellos no podrían hacer, por qué no podrían hacer un taller de auto? O no permite. Es decir, Por ejemplo, un taller, o sea, como Pero claro, eso es de otra cosa. Sí. Autorrepresentación. El problema es que para el servicio no se permite registro de imágenes. Tiene que ser todo con autorización. El taller de fotografía en la actualidad era taller estenopeico. Entonces, como era una fotografía tan poco reconocible, tan particular, bueno, no hacían nada. Y en un momento hacían fotografía digital, pero es como una fotografía que no sale de los límites del taller. Es decir, lo que vos producís no lo podés exhibir. No solamente el registro, sino la exhibición. Por ahí también eso tiene que ver con lo que dice Violeta. Vos podés registrar, pero después está la responsabilidad que hace ante el Poder Judicial y ante el Servicio Penitenciario. Se tiene que hacer cargo el que lo publica. Por ahí no se tiene que hacer cargo por eso, es una cuestión también legal. Sí, ahí igual Además de ideológica, sí, pero digo, es una estrategia de la justicia o del servicio penitenciario de que no se muestre lo que pasa adentro. Entonces, Digo, los juicios que son orales y públicos, sí. también, no, pero si vas con la cámara, después ya me estás mostrando al acusado, al testigo, Sí, y al son acusado. orales y públicos, digo, Claro. ¿cómo cuesta que se transmitan la lesa humanidad o que dejen, ¿no? Y a veces no dejan entrar a los periodistas o no dejan sacar fotos, o bueno, sacás 2 fotos, pero después te vas. Digo, eso también son trabas, ¿no? Sí, es que digamos, hay como una justificación que tienen de decir todo esto, pero por el otro lado también esa misma justificación Sí. oculta, ¿no? No, y otro tema, pero que me parece interesante, que es una contradicción que a veces encuentro en todas, que hay a veces como deseos o que, digamos, frases de, bueno, que se pudran en la cárcel, ¿no? Que yo se lo he deseado más de uno. No, digo porque no es solo para ponerlo en otros. Pero digo, a veces desde los organismos de derechos humanos se dice cuando hay una condena genocida o esto. Primero pensar lo importante o lo grave que es esto y de que quiere decir que todos sabemos que adentro de la cárcel la gente se pudre de aburrimiento, de salud, de encierro, de soledad, de hambre, digamos, es eso, digamos, que sea una frase tan fácil y tan común, digamos, es así lo que pasa ahí adentro. Pero digo, esto tiene que ver también con lo que decía de la estigmatización, del discurso de la inseguridad, como si fuera que estén adentro de la cárcel es más seguro para todos, o que, digamos, esta cosa de excluir a los locos en el loquero, a los chorritos en la cárcel, a los no sé qué en otro lado. Y ese me parece que es un problema, porque hay, digamos, digamos, los discursos comunes del sentido común, sin pensar en lo penal, sin pensar en los derechos, muchas veces pedimos, ¿no? Pedimos que se aumenten las penas, pedimos, no, a este le dieron solo 3 años, y todos nos creemos jueces, nos creemos penalistas, ¿no? Y digo, mira, en 2 días va a salir, Bueno, las chicas, digamos, y lamentablemente la mayoría de los presos, como dije, son pobres, están sin condena, digamos, hay como una realidad que me parece que hay que achicar la población carcelaria, ¿no? Digamos, en todo caso que estén los que verdaderamente se merecen, porque lamentablemente, digamos, la justicia funciona con un sistema penal donde una condena, un problema se traduce en años. Pero digo, yo me acuerdo de escuchar a Zaffaroni que decía, todo se mete en el mismo, digamos, un cheque sin fondo, un estafador, un violador, un enfermo, un choque, un accidente, un disparo, todo se calcula en años de preso. Y no, digamos, no decir, bueno, este es un problema de salud, este es un problema económico, este es un problema político. No, que digamos Y esto todo que se penaliza y todos queremos más pena, porque este nos cae mal, porque el otro es, incluso los discursos feministas que dicen, bueno, la figura del femicidio, más cárcel,
digo, yo no tengo razón, no tengo una verdad. Digo, es para pensar cuando... No, o sea, digamos, esos es un discursos tema complejo, el tema, digamos, carcelario. O sea, cuando nosotras leemos a Foucault y analizamos qué es lo que pasa, cómo son, digamos, los sistemas de tortura, ¿no es cierto?, de crueldad, por supuesto que nadie puede estar de acuerdo con eso, y todo lo que es el tema punitivo en sí mismo es el tema. Pero también me parece que es importante, digamos, ver cuáles, al menos en claves políticas, cuáles son las estrategias que hoy en día se están llevando a cabo con, por ejemplo, este nuevo tribunal donde, por jurados. claro, donde las personas, digamos, comunes y corrientes van a poder ser parte de... Bueno, creo que va a ser una prueba y después también ver qué pasa, ¿no? Porque tampoco es que a los jueces que hicieron toda su carrera judicial y abogacía de derecho y de todo, y podemos confiar mucho, porque ahí también están los estigmas, el machismo, Pero en este momento, por tanto, el discurso más dura es un poco La gente está tan convencida y que además lo pide como, digamos, como una solución. A mí me pasa que yo a veces hago esa lectura cuando escucho los pedidos de justicia que vienen muy del lado de la mano dura. Me pasa que cuando me pongo a escuchar, a pesar de que ellos dicen justicia, yo escucho venganza. O sea, quieren venganza, no quieren justicia, quieren que si mató se muera, lo maten. Y aparte, digamos, hasta un estafador que se vendió no sé cuánto en la mitad del país puede estar en cana, pero nunca va a devolver la plata. O sea, no hay un resarcimiento o, digamos, la muerte sobre algunas cosas no se puede, pero digamos, ¿de qué punto el castigo tiene que ver con devolver algo de lo que hiciste? No con que estés 20 años preso y pudriéndote en la cárcel, sino ahí hay como todo un sistema perverso que no... Una vez ayer nos pasaba que justo una de las chicas estaba empezando las salidas transitorias y decía que iba a viajar en tren y dice, pero yo tengo miedo, dice, porque con todo lo que veo en la tele me da miedo de salir y claro, ella tenía ella miedo estaba convencida de lo que... No convencida, pero estamos influenciados. afuera pasaba... Y Lili, la primera salida transitoria que hace, estaba por Congreso y un pibe la para y la quería robar. Estaba con María. Entonces, ella en el momento fue tal la impotencia que le dijo, pero vos sabés de dónde salí yo. Y una vez que después lo contaba, yo digo, realmente digo estas cosas. Bueno, también, o sea, por ejemplo, la otra semana va a venir Raquel Wiesenfeld, que es una psicóloga que trabaja mucho con las chicas que están en esta cárcel en Ezeiza y que nos tocó hacer la pericia a las hermanas Caras y nosotras ayer nos acordábamos de eso, ¿no? Estuvimos hablando por teléfono, entonces nos acordábamos de cuando las chicas tienen que salir por primera vez. Están aterrorizadas. O sea, es un proceso aparte que, bueno, vos ahí tampoco como, digamos, no lo quisiste mostrar porque cuidaste mucho, digamos, el trabajo, fue realmente es precioso, yo me emocioné con el documental, o sea, algo como muy sublime, porque obviamente la cárcel no es eso, pero también es eso. O sea, es eso en el sentido de que las chicas pudieron, digamos, transformar este dolor en otra cosa, en algo muy artístico. Que ese en todo caso también es el sentido que nosotras desde Antígona, digamos, esto de regresar de la muerte desde otro lugar nos parece que es lo que corresponde y que es la posibilidad humana, ¿no? La posibilidad de humanizar algo. Pero bueno, con Raquel hablábamos de esto, de cómo, digamos, el afuera, digamos, las angustias, resulta como una amenaza y qué es lo que en todo caso es el proceso carcelario lo que causa Y también, yo por lo menos lo que vi es que la mayoría, toda la problemática previa a la detención existe o se agravó. Y durante todo ese tiempo no hubo ninguna institución que tratara de apoyar o de transformar la realidad en la que estaban. Entonces, es volver a la misma realidad de antes, más un estigma, que la preocupación es de qué voy a vivir. Porque realmente es una situación que, así como la pauperización, la vulnerabilidad social, acerca a situaciones más ligadas a lo delictivo, sobre todo en las
personas que van a estar detenidas. Las personas de lo delictivo que tienen recursos no van a estar detenidas. Así que bueno, son las pocas que van a estar detenidas, las pocas o muchas para mucha gente, Sí, son, sí, pero siempre de los mismos de los sectores. mismos sectores, salen en las mismas condiciones o peores, no tenían para comer. Yo le decía que Lidia volvía, ella después empezó a dar talleres dentro del complejo 1, con un profesor que había recibido un taller de informática, y ella estaba de asistente en ese taller de informática. Y bueno, cobraba, pero todavía no había empezado a cobrar. Entonces pasaban por la unidad a visitar a sus compañeras y la gente de la unidad le daba comida para sus hijos. Ella iba a buscar comida en la cárcel. Es decir, la situación, salen y dicen el patronato deliberado que es ir a hacer un trámite, pero no tienen recursos. Entonces, ¿cuánto tiempo una persona que sale de la unidad tendría que tener, digamos, desde los trabajadores sociales, un sistema que implemente que el trabajo social pueda dar una red de contención? Y es muy, muy baja la reincidencia en mujeres, pero porque se está poniendo encima toda una problemática que en general no tiene solución. Es decir, ¿quién va a poder conseguir un trabajo a los 2 meses, 6 meses de salir de un lugar de educación? Claro, cuando además los antecedentes están como primer pregunta. Bueno. Yo te quería preguntar, a ver si por la positiva se pasaba. Además de todas estas trabas, ¿no? Que no muestran, porque me quedé con eso, y qué bueno que lo cuenten ahora porque claramente no se ve. ¿Tuvieron, por el contrario, algún guiño, alguna suavización, se entiende, del ejercicio de poder? ¿Hubo alguien más o menos piola que les abrió la puerta sin hacer demasiado barro? ¿Tuvieron alguna actitud? En algún aspecto había gente de cultura vinculada con el sector penitenciario que digamos, me hizo la primera gestión como para los primeros permisos. En ese sentido, por ahí, la gente que estaba en cultura sí tenía una visión diferente. Lo que pasa es que el sistema es inmenso y después todo eso, digamos, de arriba hacia abajo, por ahí se va dibujando totalmente. Es decir, ellos por ahí dicen, sí, es interesante el permiso, ahora cómo, cuándo, todo eso, después ya no. Después yo lo que pienso es que en un punto, justo cuando la película se estrenó, fue cuando había como una polémica acerca de las salidas transitorias. Y justo se ve una salida transitoria en el documental. Y había toda una representación mediática de que la salida transitoria Era el caso del baterista de Callejeros que Claro. salía, digamos, en este caso a una actividad y volvía, pero bueno, era todo que va, digamos, bueno, Sí, como todos una... los discursos críticos de que Claro. iba a pasear y que no sé qué, a pesar de estar autorizado de lo mismo. Claro, porque en sí la posibilidad Se para cortaron ella... las salidas. ¿Cómo? Se cortaron las salidas. Bueno, claro, ahí era todo un escándalo Son salidas que culturales, claro. son salidas culturales. Sí, sí, sí. Entonces, la idea de la importancia que tenían por ahí había un juez que estaba participando de esta actividad y viendo la actividad cultural. Es decir, hay como, yo pienso que es como un sistema tan grande que por ahí lo que predomina a veces es, por un lado, toda una organización que preexiste a las personas que están en cada momento, y por otro lado, también como una especie de entramado que depende mucho del momento. Yo en general sentí que no era para ellos valorado ni siquiera el taller, no el taller, porque para ellos muchas veces les decían, ¿para qué van a hacer poesía? ¿Para qué la poesía? Entonces era medio ridículo que una chica que está detenida tenga que explicarle a la gente de educación para qué sirve la poesía. Sí, y que le busca un sentido útil. Y el mito, supuestamente, de resocialización o de que No la existe, cárcel está no para que existe. uno no existe, y sobre todo obstaculizando los pocos casos, digo, me parece que como Claro. contaba la chica que está en Tandil editando su libro, digo, pudo salir y hacer algo con lo que le pasó gracias a este taller, porque la mayoría esto sale sin trabajo, sin saber nada, sin... O sea que eso es donde tendría que fortalecer. Como eso que decíamos, ese patrón de destruir lo poco que se hace bien, se repite, yo conozco de institutos superiores que se repite lo mismo, y que
funcionen a futuro, como integrarlos de vuelta a un lugar que antes no tuvieron, un lugar, reinsertarlos, digamos, en qué lugar usan, también se destruye constantemente. Y como que se dificulta también porque se supone que deberían ser ámbitos donde, digamos, se potencien las facultades que tengan y que se potencien para que después puedan ser alguien que claramente no lo pueden Que vos notás que eso ocurre de una manera espontánea. El taller de poesía funciona como funciona, además de porque hay gente que viene de una ONG, lo organiza y demás, por todo el compromiso y todo. Yo llegaba, eran los lunes y decían, el sábado, el domingo estuve corrigiendo y traían los cuadernos. Es decir, no es algo habitual que la gente se comprometa tanto con un taller fuera de un penal. No es algo tan habitual que haya un compromiso con el estudio tan importante, con la participación artística tan importante. Y uno veía esos cuadernos, esa forma así, que no era solamente una catarsis. Pienso que también había una cuestión que lo que vos decís, de construir algo conjunto. Entonces, me parece que se sostenía por ella, no por el sistema. El sistema hubiera hecho todo lo posible porque es más, hacía todo lo posible. No sacaban las boletas, no llamaban a las chicas. ¿Por qué eran tan poquitas las chicas del taller? Había momentos, ese penal tenía 220 chicas, de las cuales ellos dejaban poner un cupo. Lo que pasa es que dentro de un sistema, eso no lo conté, pero para el servicio penitenciario tiene que cumplir una cantidad de horas de trabajo y una cantidad de horas de estudio. Se compensan las horas de estudio por trabajo, pero en un momento los talleres, así, digamos que no son, lo obligatorio es hasta el secundario. Y los talleres no los consideraban educación. Ellas reciben un peculio que es muy bajo, pero bueno, es por las horas trabajadas o de estudio. Y en un momento los talleres artísticos no los consideraban estudio. Entonces ellas eran perder horas posibles de trabajo, que con esa plata una parte queda